Bienvenidos a este nuevo episodio. Disfrútalo, cuestiónalo, coméntalo y síguenos. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Causas Ambientales. Hoy día vamos a hablar un poco más de la realidad actual que está aconteciendo en Perú, para comentar un poco de por qué están habiendo varias variabilidades climáticas, inundaciones, lluvias, de por qué de repente en este momento en algunas zonas ya debería ser frío y sigue haciendo calor, o de repente por qué en otras zonas donde ya debería dejar de llover sigue lloviendo. Entonces, y de por qué es de esta manera y qué medidas debemos tomar como ciudadanos, como tomadores de decisiones y bueno, como sociedad civil organizada, porque hay mucho por hacer. Bienvenidos Paul y Dorothy a este nuevo episodio. Hola. Y creo que este es nuestro primer episodio con video, así que creo que todos estamos emocionados. Nos van a conocer ahora a partir de ahora en adelante. Así que familiarícense con nosotros, chicos. Hola chicas, sí claro, Karen, tenías que empezar por ahí. Tenemos que empezar con esta nueva Con etapa estas pepas de acá que tenemos todos. en este proyecto. No, y ¿Verdad? para Había que olvidado. todo todavía se pueda ver las reacciones que hacemos. Va a ser un poco más fácil, probablemente el formato podcast a veces es más sencillo para escuchar en el carro, camino al trabajo. Algunas personas lo escuchan incluso en el trabajo, haciendo actividades, pero bueno, también yo creo que hay que invitarlos a ver YouTube, donde se va a subir en video y donde podamos ver tal vez los gestos, sobre todo cuando tengamos que hacer alguna reacción, algún tema. Quizás hasta vamos a poder tener imágenes, pero vamos a estar explorando esto poco a poco. Agradecemos a todos igual, a todos y todas por escucharnos en las diferentes plataformas en las que estamos y ahora por vernos también, ya que cada día estamos creciendo gracias a la suma de ustedes y de las organizaciones y activaciones que también se están sumando a Causitas Ambientales. Bueno, volviendo un poco al tema, ayer salió la noticia de que los gobernadores regionales, locales, la sociedad civil de Piura se está organizando justamente para hacer un paro contra el gobierno central debido a las grandes e incontrolables lluvias que está habiendo en Piura y también debido pues no solamente al factor climático, sino al factor de las medidas que no se han implementado para controlar que esta población se afecte por las inundaciones, ¿no? No sé si han visto la noticia, chicos, o alguna otra noticia que se ha venido dando en marco de estos acontecimientos. Ahí tal vez nos puedes dar más información, porque hasta lo que yo había revisado, el descontento, mejor dicho, era relacionado al presupuesto que se iba a asignar, entendiendo que se había indicado como, no sé, llamémosle promesa, alrededor de casi 800 millones para atender todos los problemas que se había tenido hasta la fecha, pero finalmente se iba a transferir solo alrededor de 500. O sea, entendía que el descontento iba por ahí, pero de ahí a que el descontento tal vez se traduzca más allá, que obviamente se podría entender, no había visto en titulares. Tal vez ahí puedes comentarnos más, Sí, más sobre Y justamente, las noticias a mí de verdad que me deprimen, entonces no estoy tan actualizada, me van a disculpar, chicos, pero siempre buscando información igual relevante para informarnos en el tema. sí, justamente los gobiernos locales y demás están ahorita buscando la manera de sobrellevar esta situación, ¿no? Hay mucha población afectada. Entre los días 6 y 7 de abril, justamente Senami había reportado precipitaciones de hasta más de 90 milímetros de lluvia, o sea, en lugares donde han habido altas inundaciones, lugares donde se está afectando hasta los sistemas de alcantarillado, todos los sistemas y evidentemente también hogares que están viéndose afectados, incluso la población más necesitada como son los niños, hospitales, colegios, ¿no? Que van a ser los lugares de mayor afectación y pues los gobiernos locales, regionales, están buscando el apoyo del gobierno central y por tanto también han solicitado. Lamentablemente, la prensa está persiguiendo pues a nuestro ministerio para ver qué opinión tienen, ¿no? Y han salido imágenes de la ministra siendo empujada en una balsa por los mismos pobladores inundados. Han salido pues comentarios de alusión a que rezando se solucionan las cosas y tal vez cosas que podrían salirse de contexto, pero definitivamente no ayudan a que como población, uno, nos informemos, dos,
nuestros tomadores de decisiones pues tengan herramientas para tomar las mejores decisiones, las más acertadas y que ayuden a salvar esta situación. Y evidentemente esto ya viene siendo parte del fenómeno del niño que ha venido ya estando digamos, como estado de alerta a través del ENFEN, ¿no? Entonces, en este entorno, la situación en Perú se está agravando porque las lluvias, los bloqueos de carreteras y las vías está siendo bastante grande. Yo les puedo comentar, por ejemplo, que ahorita yo estoy en Amazonas y ahorita comprar un tomate, no saben lo difícil que ha sido porque no hay en ningún lado, las carreteras están bloqueadas, cerradas y pues está bien complicado. Go. Y Karen, entonces, estamos en alerta del fenómeno del niño o ya inició el fenómeno del niño per se aquí en Perú? Hay que aclarar que el fenómeno del niño es un proceso climático cíclico, es decir, que va a ir variando más o menos en alrededor de 7, 8 años que va ocurriendo y se van intercalando con el otro fenómeno que le decimos la niña. Ya les vamos a ir explicando más o menos un poco de las diferencias sin marearlos. Entonces, para poder estimar la etapa en la que podríamos estar, se ha puesto como un índice, ¿no? El estado neutral del niño, digamos que ni niño ni niña, es neutral. Ya luego pasa a estado de vigilancia, es decir, si encuentran indicadores climáticos que más o menos podrían ir variando, podría ser, por ejemplo, incremento de la temperatura o variabilidad de los vientos. Y lo otro es alerta, cuando ya está, pues, digamos, las condiciones que encuentran de las variables evaluadas están lo más cerca posible a un comportamiento de un niño o una niña. Entonces nosotros hemos pasado de vigilancia a alerta y estamos en esa etapa previsible. Entonces, es importante recalcar que hemos pasado previamente por este fenómeno de Yaku, no este ciclón Yaku, que por el contrario nada más ha sido un evento anómalo que no es necesariamente cíclico y que se ha repetido después de muchísimo tiempo y no necesariamente es algo que ocurra normalmente en nuestra costa del Pacífico Sur, ¿no? Esta masa de presión es diferente a la que ocurre en el fenómeno del niño, porque en el fenómeno del niño hablan del niño como comportamiento de aguas cálidas y a la oscilación sur, ¿sí? De comportamiento de la atmósfera, es decir, de los vientos y las presiones que finalmente van a generar el incremento o disminución de las precipitaciones también como consecuencia, o sequías. Entonces, cuando hablamos de niño nos referimos a esto, es cíclico, no necesariamente vamos a decir, oh, sorpresa, nos agarró acá sin saber qué va a ocurrir, sino por el contrario, ya era previsible que en estos años pudiese ocurrir. Y siguiente también es que la duración de uno de estos eventos podría llegar hasta los 18 meses, que es lo que indica la Organización Mundial de Meteorología, ¿no? Que esperemos que no sea el caso, pero lastimosamente nuestras condiciones climáticas nos están mostrando que ya pronto tal vez pasemos de alerta al desarrollo completo del niño, ¿no? Entonces todavía no estamos en sí niños, sino en periodo de alerta, Exacto, pero que las probabilidades son bastante altas de que se desarrolle un niño entonces. exactamente. Justamente en el comunicado previo ¿Y esto cómo va a afectar la temperatura de toda esta zona? Porque estaba escuchando rumores de que no vamos a tener invierno este año y estoy asustándome porque no soporto el calor, no soporto el verano y tener todo un año verano, al menos acá en Lima que es bastante húmedo y se siente bastante bochorno, sería una pesadilla. Claro, justamente lo normal, se había dicho que las anomalías probablemente llegaban hasta abril, pero en los últimos comunicados que habían mostrado, que publicó el ENFEN, justamente dice que llegaría hasta julio probablemente estos comportamientos anómalos, ¿no? Entonces, lo esperado en la costa, ¿no? Si es que vemos desde la perspectiva de donde ustedes están ubicados, que sería en Lima o digamos en la costa, en estas épocas más o menos ya deberían estar en un proceso de otoño y las condiciones climáticas deberían variar. Sin embargo, las temperaturas no han disminuido, sino por el contrario se han incrementado. Y imaginémonos aún más las regiones que están más cerca a la costa norte, que en este caso más pegadas al Ecuador, que es donde, digamos, se siente con mayor fuerza este fenómeno, pues para ellos la ocurrencia es muchísimo más grave, ¿no? Y también es importante recalcar que no somos la única región afectada, ¿no? El fenómeno del niño, al ser un evento cíclico,
es un fenómeno que va sumado a mucho y afecta a nivel, digamos, del globo. Afecta tanto a nuestro continente como también en la zona norte de América y con mayor incidencia pues a la parte de Australia, que justamente si juntamos nuestro océano es desde donde se va el desplazamiento de las aguas frías o cálidas que podrían generar un niño o una niña, ¿no? Entonces, esto es lo que se viene pasando y lo que va a ocurrir justamente es que esto se va a agravar y lamentablemente la población ahorita pues estamos, ¿no? Porque hay que incluirnos todos, estamos en esta problemática de variabilidad climática, de lluvias o incremento de las mismas y pues evidentemente de todos los daños sociales, económicos y que nos van a ir afectando como país, ¿no? En Perú y de repente también en las zonas aledañas. Karen, y bueno, al inicio has mencionado algo bastante importante y yo creo que realmente es crítico y probablemente me voy a meter en problemas al decir lo que voy a decir, pero me parece apropiado mencionarlo. ¿Qué es lo siguiente, ¿no? Es la importancia de que nuestros gobernantes, de que nuestras autoridades, uno, sepan manejar un discurso adecuado que si bien es cierto, muchas veces se saca de contexto, que se puede malinterpretar, pero o sea, al final creo que parte de ser autoridad y políticamente hay que manejar ese tipo de conversaciones con la población. O sea, y esto hago que se resalte no solo en lo que está pasando en los últimos meses, sino hasta en los últimos años. Es importante recalcar que todos estos problemas, o sea, necesitan atención, necesitan uso de las herramientas tanto financieras o técnicas para prevenir que esos desastres impacten en la población, pero también necesita autoridades preparadas. Creo que en los últimos años hemos tenido de todo. Sí, perdón que te corte. Justamente el Instituto Peruano de Economía ha hecho como un diagnóstico de más o menos cuál ha sido el gasto presupuestal respecto a la prevención de desastres que han tenido los gobiernos locales y regionales. O sea, siempre es importante y acá siempre hay que hacer incisión que si bien el gobierno central a través del MEF distribuye los presupuestos, finalmente, digamos, quien va a ejecutar las obras o quien va a distribuir esos presupuestos van a ser los gobiernos locales y regionales, ¿no? Entonces, IPE ha sacado justamente un reporte que lo vamos a poner en nuestros stories, así que atentos. Justamente habla de que los gobiernos regionales y municipales fueron responsables de los 2/3, o sea, de la totalidad del presupuesto que iba destinado a la prevención de desastres entre el 2019 y 2022. Y lamentablemente en la evaluación que ellos sacaron, justamente cuando ha estado desarrollándose el evento Yaku, que digamos que ha sido previo a este desarrollo de la alerta niño, e indica, por ejemplo, que no todas las regiones pues los han ejecutado al 100%, que de repente va a ser un imposible, pero al menos deberíamos estar pues cercanos, ¿no? Lo más cercanos. Y lamentablemente, por ejemplo, Tumbes, que es una de las regiones afectadas, tiene una cifra del 24% de ejecución, ¿no? Piura cerca del 70%, que es una muy buena cifra, pero ahorita vemos la situación y ojalá haya servido la inversión que hayan ejecutado ahí justamente, ¿no? Entonces, solamente en el porcentaje total estamos hablando de cerca del 57% y se han dejado de usar 1.3 millones de soles que pudieron usarse para estos fines. Sabiendo que este es un evento previsible, digamos que se iba a desarrollar, no es algo que, uy, el niño como nunca, como en el caso de Yaku, que de repente ha sido algo que probablemente totalmente anómalo, pero el niño era algo más predecible e incluso son las regiones que siempre Sí, se ven más afectadas, sí, ¿no? Karen. Bueno, y más allá de los presupuestos y todo, creo que al inicio nos has explicado bastante sobre de qué consiste el niño y demás, pero sí me gustaría uno que tal vez nos comentes dónde está el límite entre lo que vimos antes del ciclón y lo que toca ahora, ¿no? Como fenómeno del niño, porque sí he escuchado que bastantes personas vuelven a hacerse esa consulta o creen que es un fenómeno entero y va pasando. Entonces, no sé, tal vez cómo diferenciarlo, probablemente esto no es posible. Y lo segundo, que sí era sobre el hecho de que esto sea previsible. De hecho, lo es, y ya el 2017, con el fenómeno anterior que también pasamos y que había bastantes noticias que fueron bastante críticas, es que yo recuerdo que en esa época estaba haciendo mi tesis y trabajando con diferentes profesores de la Universidad Agraria, donde
conversando así de lo más abiertamente, empezamos a conversar sobre cómo se estaba comportando el mar. O sea, hablo de casi 2016, diciembre, hasta inicios de 2017. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Los profesores, y también me mostraban diferentes imágenes que habían podido acceder, y ya estaban alertando de que algo iba a pasar ahí. O sea, yo creo que Senami ya tenía esta información. El problema, y creo que es una de las razones por la que yo también me incluyo, y no le creo nada a Senami, es que la información que tiene disponible en sus medios no necesariamente está actualizada todos los días, y con la que está actualizada es difícil de obtener. O sea, yo he podido descargar datos de Senami, de estaciones de monitoreo, pero que estaban ahí de la hora anterior, pero es un laberinto la página web y tienes que meterte por aquí y por allá y las puedes descargar. Pero más allá de eso hay datos que no las actualizan, no están en constante población, porque uno entiende que el clima y el tiempo es una ciencia completamente difícil de pronosticar, pero yo creo que Senami también debería de darle un salto adicional y tal vez invertir en eso, tal vez a través de su página web tener más información disponible a la población, y de que sí, es cierto que que las autoridades tienen que hacer medidas de prevención y demás, pero yo como poblador podría ver, oye, ¿sabes qué? Qué raro, Senami me dice que mañana va a llover. Lo mínimo que ya podría estar haciendo es preparar mi casa, ¿no? Pero si ni siquiera me he enterado. Y solamente para Entonces, yo creo que complementar el Senami tiene punto que está bastante que hacer. mencionando Paul, más allá que tal vez poner la responsabilidad de revisar la información en el ciudadano en sí, la autoridad encargada es precisamente el Senami. Ellos son los que deberían de advertirnos a nosotros, de invertir en tener una plataforma y un mayor alcance a nivel nacional, y no solamente la población de a pie, sino a las autoridades, a los gobiernos locales y regionales. Ellos deberían también de estar detrás y mandarles las alertas para que también con tiempo implementen estas acciones de prevención y control de riesgos, porque como has mencionado, Karen, estos eventos son cíclicos, se va a volver a repetir. Ya ha pasado en el 2017 y muchos años atrás también, y probablemente de acá a unos 5 o 6 años, quién sabe, tal vez menos o más, va a volver a suceder. Es totalmente cíclico. Entonces, sí debería de haber un plan de contingencia, un plan de control de riesgos para tratar de minimizar lo más que se pueda los impactos que van a tener en ciertos sectores de la población. Es muy importante lo que señala Poli Dorothy, porque creo que desde el sector en el que uno de alguna manera ha trabajado o ha tenido experiencia o contacto, creo que te das cuenta de las grandes competencias que como instituciones ambientales podemos ejecutar, y también de la necesidad que existe de la ciudadanía por acceder a la información, ¿no? Porque los tomadores de decisiones necesitan esta información tener a la mano, y pues es también parte de la responsabilidad de la autoridad competente hacerle llegar de tal manera que la información sea accesible, porque no necesariamente publicarlo quiere decir que sea accesible, sino que publicarlo de manera que las personas puedan usarla. Yo creo que eso debería ser accesibilidad de información, ¿no? Pero para comentarles más o menos en cuanto a las competencias del niño, en Perú no necesariamente únicamente Senami está involucrado en lo que es el control o la evaluación, diagnóstico de la evolución del niño, sino que se ha creado el Estudio Regional del Fenómeno del Niño, que es el ENFEN, que en este caso, perdón, el ERFEN, que fue ya una cooperación entre diferentes países de la costa del Pacífico Sur, para que de esa manera, porque no solamente Perú se ve afectado, entonces amigos de Ecuador que nos escuchan también se ven afectados, Colombia, Chile, incluso también. Entonces, desde 1974 se instauró este ERFEN, que es el Estudio Regional del Fenómeno del Niño, y ya comenzó a elaborar desde el 76. Dense cuenta de la antigüedad que tenía esta situación y de los, digamos, de los esfuerzos que se han venido dando. Ahora, ya en Perú se ha instalado el ENFEN, que sería el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, que en este caso está operado desde el 77, y como parte de este ente o de este grupo de trabajo están involucrados la ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, la Dirección de Hidrología y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, el Instituto de Defensa Civil, INDECI, el Instituto del Mar del Perú, IMARPE, el Instituto Geofísico del Perú, IGP, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, nuestro famosísimo CENAMI, y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos y Desastres, que es el CENEDREPS.
CENEPRED. En este caso, como se dan cuenta, las instituciones son diversas, son tanto del sector ambiental como del sector también producción, porque los impactos que genera no necesariamente solamente se dan a nivel climático, sino que estos van a tener un impacto en la producción y van a tener un impacto también en el comportamiento del océano, que dicho sea de paso es una de las principales fuentes económicas de los peruanos, porque tenemos mucha también recursos marinos que aprovechamos. Ya lo hemos comentado en nuestro capítulo pasado también del derrame de Repsol, ¿no? Entonces, respecto a esto, como se dan cuenta, hay muchas autoridades involucradas y la responsabilidad pues es de ellos de analizar, de generar informes y demás, pero su competencia está diversificada en las diferentes instancias. Y como les comentábamos, estas son la totalidad de autoridades que se ven involucradas. Sin embargo, también faltaría sumar a todas las autoridades. Nosotros como organización civil también deberíamos involucrarnos, no oficialmente, pero siempre informados. Pero por otra parte, queríamos también aclarar de que en Perú, ¿no? Se ha venido aconteciendo no solamente este desarrollo del fenómeno que ya está en sistema alerta, sino que previamente hemos estado en las noticias mundiales debido a que hemos estado enfrentando un ciclón, ¿no? Y ese ciclón ha sido Yaku, denominado justamente por la cantidad de lluvias que hemos tenido. En la diferencia en este caso, que esta zona de bajo presión, que sería el ciclón, que tiene un desplazamiento horario, se ha venido desplazando desde la parte norte hacia la parte sur de Perú. Y cuando se ha discurrido, ha ido impactando, generando lluvias por donde ha ido afectando. ¿Por qué se genera? Al igual que el fenómeno del Niño también, y este es un factor importante, se genera justamente por el calentamiento de la superficie de las aguas del océano. En este caso, para temperaturas mayores a 26.5 grados, se ha permitido la formación, ¿no? Que en este caso más o menos han sido en los primeros días de marzo, que se ha venido desarrollando y desplazando, ¿no? En un principio los acontecimientos fueron más fuertes en la parte norte de Perú, cercanas a Ecuador, que en este caso son las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, ¿no? Y luego se vino desplazando ya hacia Lima, que nuestros oyentes que de repente están en la capital saben que las zonas afectadas de quebradas han sido bastante, digamos, han tenido un alto impacto, pero no ha sido solamente esto, sino también mientras más al sur ha ido llegando, ha ido afectando. Esto no está necesariamente totalmente interrelacionado con el fenómeno del Niño, pero sí más o menos en las mismas fechas. Como les comentaba, más o menos el 14 de marzo me parece que salió el primer comunicado del ENFEN de alerta. En esas fechas ya más o menos se ha puesto que ha ido evolucionando. Las causas son las mismas, pero el fenómeno es diferente, ¿no? Las causas del calentamiento del océano sí están relacionadas al Niño. Porque en el caso del fenómeno del Niño, como ya habíamos señalado en un principio, hay dos, digamos, comportamientos que van a permitir su formación. Uno, el comportamiento del océano y el segundo, de la atmósfera, que están directamente relacionados. Porque en el caso del Océano Pacífico, desplazamiento hacia las costas de Australia, nosotros tenemos este espacio de mar que se va a desplazar, pero todos, al menos en las costas del Pacífico Sur, sabemos que las corrientes son corrientes frías, ¿no? En el caso del otro lado del planetita, estamos hablando de aguas un poco más temperadas. Entonces, ¿qué ocurre? En un comportamiento neutral, no de vigilancia y no de alerta, hay unos vientos que desplazan en el Ecuador digamos, el desplazamiento del océano. Entonces estamos hablando de atmósfera y océano. Estos vientos llegan a debilitarse en algún punto y al debilitarse genera que el agua fría que está en la profundidad del océano ya no se desplace hacia la superficie y enfríe el agua, sino que por el contrario esta agua, vamos a decir, que se estanca y comienza a calentarse. Entonces las boyas que están instaladas a lo largo del océano van a identificar justamente estos cambios de temperatura y estos, por ejemplo, son alertas del comportamiento justamente de la posible formación de este fenómeno. Entonces, al no desplazarse digamos, este bloque de agua caliente, vamos a decirlo así, genera muchas veces pues que hay un cambio de presiones, ya hablamos de un debilitamiento del viento, y este cambio de presiones va a generar pues una formación nubosa, mayor cantidad de precipitaciones y demás. Entonces, este es un proceso cíclico, definitivamente,
a diferencia pues del otro fenómeno que ya señalamos. Adelante, Poli. Sí, yo solo quería decir que quien quiere tal vez un poquito de información que puede sonar hasta más gráfica o verse más animada, una de las películas que siempre me vienen a la mente cuando hablamos de esto de circulación del mar, la corriente termalina incluso, es El día después de mañana. O sea, vean esa película, los primeros minutos, si es que no la han visto, háganlo, si no recuerden. Se detalla, creo que bastante gráficamente cómo funciona el mar y bastante de lo que ha dicho Karen podría quedar mucho más claro viendo esas primeras escenas. Y Sí, obviamente toda la película, ¿no? claro, y es importante lo que señalas también, Paul, porque es importante saber que este evento es un evento cíclico, que debería ser parte del comportamiento normal de nuestro planeta, pero ahora el cambio climático o el calentamiento global pues está afectando y esto va a generar que de alguna manera justamente este calentamiento de las temperaturas ya no ocurran de repente en un lapso tan prolongado, y que por el contrario de repente estos plazos se acorten o que la duración del fenómeno en sí meteorológico también tenga una duración incluso mucho más larga. Porque ahora hay factores que hay diferentes otros factores que van a ir alterándose, ¿no? No hay una razón puntual, o sea, no hay como que hoy Dorothy aplastó un botón y por eso se va a detonar el niño o viceversa, ¿no? No hay una solución puntual y justamente por eso existen tantas instituciones que están haciendo el estudio del mismo, ¿no? Incluso el niño es tan antiguo que justamente por eso tiene el nombre del niño, porque en las zonas pesqueras norte de Perú y sur de Ecuador, en este caso, estas temporadas de lluvias intensas se daban en la época de Navidad. Y por eso es que las personas decían, el niño quiere que descansemos de las actividades, por eso llueve tanto, para celebrarle Ajá. al niño, ¿no? Pero como se van dando cuenta, está variando y justamente por eso se llama el niño, ¿no? Por eso en otros lugares dicen oscilación sur, el niño, ENSO en inglés, ¿no? Las cifras. Entonces, por eso con el solo nombre nos vamos dando cuenta de cuánto está variando el mismo comportamiento del fenómeno, ¿no? Sí. Dorothy. Mencionaste de que tienen la misma causa, tanto el ciclón Yaku que ya terminó como el niño que estamos ahorita en alerta del niño, pero los impactos son diferentes. No sé si tal vez nos podrías dar un ejemplo de estos impactos específicos de cada uno para que tal vez la población también tenga una idea mejor, porque con ejemplos creo que a veces entendemos un poco mejor de cómo distinguirlos. Sí, justo me refería a que posibles causas similares de comportamiento por la temperatura, ¿no? No necesariamente las mismas condiciones de formación. Pero digamos, las diferencias y que de repente son un poco más notorias para nosotros que ya hemos vivido varios ciclos, en este caso el ciclón Yaku ha sido un evento que no ha estado pronosticado con anticipación y que no ha ocurrido durante muchos años, a diferencia de esto. La principal diferencia que quiero que nos quede claro es uno es cíclico y el otro es anómalo. Lo siguiente es que en este caso el desplazamiento del Yaku ha sido del norte a sur, que es, vamos a pensar en, si ven el video, en un círculo que va avanzando, ¿no? En un reloj que va avanzando hacia el sur y que en este sentido horario ha ido generando impactos. Al tener una condición de baja presión, esto altera, por ejemplo, nuestra atmósfera y va a generar condiciones de lluvia, precipitación y demás. Pero pasado vamos a decir, esta zona de baja presión, ya no va a generar afectaciones sobre estas, digamos, hacia el norte, sino van a generar afectaciones más al sur porque ya se desplazó. En cambio, el niño tiene un desplazamiento no de norte a sur, sino entre costas, nuestra costa sur hacia la otra costa que está ya cerca a Australia, ¿no? Entonces, este es un impacto un rango muchísimo más amplio, afecta a los diferentes continentes y a su vez que la formación atmosférica, digamos, vamos a decir, de las nubes, va a generar precipitaciones en ciertas zonas y en otras zonas va a reducir las precipitaciones. Ahora, este comportamiento nosotros ya lo hemos visto, por ejemplo, en el 98, que fue uno de los niños más fuertes que ha vivido en el Perú y en realidad la costa Pacífico Sur. Por ejemplo, el impacto en lo que ha sido la pesca, porque nosotros dependemos, vuelvo a repetir, en gran medida de la pesca como una actividad económica importante en el país y uno de los principales peces que aprovechamos o recursos pesqueros que aprovechamos es la anchoveta, ¿no? Entonces, en ese año, por ejemplo, no se pudo tener un aprovechamiento correcto para la producción
¿Por qué? Porque estas especies necesitan una temperatura idónea para desarrollarse, caso contrario se van a desplazar. Entonces, a diferencia de Yaku que pasó y se fue, este fenómeno dura alrededor de, digamos, les dije que podría llegar hasta 18 meses, entonces durante todo ese periodo estas especies van a tener que adecuarse. Eh, Segundo, pues que nosotros debemos, digamos, al ser esto un efecto cíclico, debiésemos tener medidas ya preventivas también para el tema de nuestros cultivos y producciones, ¿no? Pero lamentablemente las alertas llegan con un máximo de anticipación de 6 meses, ¿no? Entonces, en ese periodo, para un proceso de cultivo, sí puedes tomar las medidas a una escala pequeña. Pero imagínense si tú tienes una campaña de más de 30 hectáreas de producción, ¿no? Y el incremento de plagas y demás medidas que podría generar también es bastante alto. Entonces, el impacto social de este solo factor climático, imagínense, se traduce en millones de soles y Claro. dólares, pues, ¿no? Sí, de todas maneras las pérdidas van a ser bien grandes si no se toman las medidas preventivas adecuadas. Y justamente el propósito de este capítulo, ¿no? Para quienes nos están oyendo acá en Perú y en los diferentes países que nos escuchan, es que entendamos que este proceso es previsible y segundo, que tenemos que ir tomando las medidas preventivas para que podamos tomar decisiones como sociedad civil y también como tomadores de decisiones, ¿no? Justamente ya hemos tenido hechos anteriores que hemos visto de cómo nos ha impactado y ahorita mismo el MINSA, ¿no? El Ministerio de Salud en este caso, ha estado dando alertas de dengue también, ¿no? Porque no solamente, y como bien señalé al inicio, nuestras poblaciones más afectadas pues van a ser nuestras vulnerables, y en este caso el dengue pues es el único beneficiado de todo este desastre Desgraciado. que se está esparciendo a un nivel que ya no vamos a poder controlarle. Y al igual que el dengue, que de repente está siendo evaluado, van a poder extenderse incluso algunas otras, vamos a decirle, plagas que podrían afectar los cultivos de producción. Y por otra parte, el tema del cierre de carreteras, creo que es algo que ya, creo que Perú ya no está para un mes más de cierre de carreteras. Creo que hemos tenido, por temas políticos, que aún no han sido controlados, ha venido el ciclón, y ahora este tema del niño, yo creo que aún estamos a tiempo para Suéltanos, tomar, ¿no? y Ya vuelvo a suéltanos, repetir ya. a nuestras Universo, suéltanos, autoridades, por favor. Necesitamos estabilizarnos un poquito. No queremos seguir siendo ya. y justamente por eso, exacto, y yo desde mi casa, ¿qué acciones puedo hacer? No sé, chicos, quería hacer ahorita como para ir cerrando un poco el episodio, porque creo que va a ser uno de los tantos episodios que vamos a tocar del niño, porque es un proceso que va a ir. ¿Qué medidas podemos tomar o qué experiencias nos han servido para poder tomar decisiones ahora, ¿no? Yo tengo algunas recomendaciones que he estado investigando del Banco Mundial. Nos brinda unas 5 recomendaciones, me gustaría mencionarlas brevemente. Una es, nos propone, ¿no? 5 ideas que se pueden realizar frente al niño. Una es nuevos cultivos, tal vez cultivos alternativos porque ya se sabe los tipos de cultivos que van a ser afectados en periodo de niño. Entonces tal vez con prevención y con tiempo de anticipación de aviso se podrían en este periodo utilizar algunos cultivos alternativos. Otros también son productos alternativos que ya de años anteriores se puede haber tal vez tener la tendencia de cuáles son los productos más alterados que vamos a tener o que van a escasear para tal vez ir tratar de reemplazarlos, ¿no? Y que no se vea afectada nuestra alimentación ni tampoco la producción. Otra es nuevas técnicas también de aprovechamiento de agua que se podrían utilizar, nuevos métodos, nuevas formas que podríamos buscar, tanto para los agricultores como también para nosotros la población de a pie. Racionalizar el uso del agua y la energía. Esto siempre lo tenemos que hacer, pero en eventos específicos como estos, creo que tenemos que hacerlo mucho más. Creo que tenemos que ser un poco más conscientes en este periodo y cuidar mejor nuestros recursos. Y la recomendación o la idea final, que creo que es vital, es prepararse como país, porque creo que hay hasta solamente cierto punto en el que el ciudadano, el agricultor, el productor, el poblador puede hacer ante estos fenómenos climáticos macros que, como has mencionado, afectan costas enteras de continentes. Creo que lo que podemos hacer es bastante limitado, pero ahí entra el nivel de gestión como país para poder afrontar
esta crisis a nivel nacional que probablemente vamos a tener. Entonces, solo por ese lado mencionarlo, le podemos dejar tal vez en nuestro copy cuál es la página para que tal vez puedan buscar más información si gustan o ver un poco más del tema. Sí, lo único que podría sumar a lo que has dicho, que es cierto, ¿no? El Estado tiene un gran rol de planificador, de gestor de la información, que de hecho gran parte debería partir de hecho, gran parte de la información debería estar basada ahí, pero igual ver la forma de cómo cooperar con socios privados, ya que de hecho somos sociedad y una de las mejores formas es eso, cooperar como población y demás, ¿no? Pero sí. Y de repente, para cerrar también, algunos otros tips que vuelvo a repetir. Uno, identificar nuestras poblaciones vulnerables. Siempre nuestros niños van a ser de repente en alguna medida los que no van a entender por qué está pasando y probablemente entiendan que esto es un juego, se van a insertar a la posa. eh, no sé, imagínense ustedes que un día en un lugar donde llueve lo mínimo posible, al siguiente día llueve con total intensidad, un niño va a entender que esto es algo tan normal que se va a tirar al charco. Entonces van a comenzar los problemas de salud, probablemente incluso los centros de salud van a estar repletos y probablemente la asistencia no sea completa. Entonces evitemos también ese tipo de incidentes, como ya señalé también. Como bien señaló Dorothy, por ejemplo, el uso adecuado de nuestros recursos de agua para consumo implican también su correcto almacenamiento para no generar que haya una expansión del dengue y otros tipos de vectores que afectan nuestra salud, ¿no? Y Porque nos otras, ponemos bastante vulnerables. Lo otro, organizarnos de manera de juntas, porque no, a veces, como bien señala Paul, a veces no necesitamos solicitar a nuestras autoridades, pero sí como sociedad organizada podemos hacer sistemas de alerta también entre vecinos para que de esa manera, hasta que nuestras autoridades lleguen, porque lastimosamente no llegan a la hora que nosotros lo necesitamos, podamos apoyarnos, ¿no? Si de repente mi vecino vive más cerca de la quebrada, podría ser la persona que me avise para que de esa manera yo tome las medidas preventivas. Y lo que siempre se ha dicho en cualquier evento que no esté esperado, nuestra mochila de emergencias. O sea, yo sé que no esperamos llegar a ese punto, pero tener una mochila de emergencias nos salvaría de muchas cosas. Tener un primeros auxilios básico nos va a ayudar de varias cosas. Esperemos no llegar a ese punto, pero estamos hasta julio del desarrollo del niño, ¿no? Y ya vemos que acabamos de llegar a abril y ya tenemos a un departamento en paro. O sea, imagínense cómo estamos empezando este proceso. Tenemos a una ministra diciendo que recemos. Entonces, imagínense todo el esfuerzo como sociedad civil organizada que tenemos y nosotros, al menos desde nuestra plataforma, intentaremos comunicarnos con ustedes lo más posible, pero sabemos que no vamos a llegar a todos y todas, así que también los invitamos a ustedes a ser difusores de la información y a poder sumarse a las campañas de apoyo y soporte posibles y bien verificadas para que también no caigamos pues en el oportunismo frente a esta situación, pues, ¿no? ya, Entonces, solamente sí. quería, Sí. solo quería acotar de que creemos una cadena de información, que es precisamente lo que tú nos comentabas. Hagamos nuestra mochila de emergencia, no solo por estos eventos, sino porque ya deberíamos de tenerlo, porque somos un país, estamos en un territorio bastante sísmico. Entonces, ese es un esencial en nuestra casa que todos deberíamos de tener. E invitar finalmente a solidarizarnos con el prójimo, ¿no? A solidarizarnos con nuestros vecinos. Como dices, por ejemplo, tal vez el vecino que vive más arriba en la quebrada podría avisar a los que viven un poco más abajo para generar esta cadena de información y prevención y que los impactos no sean de la magnitud que podrían ser si es que no nos llega la información a tiempo. Entonces, los invitamos a solidarizarnos y que, bueno, se forme con esta plataforma ayudamos a eh, compartir la información, crear un poquito de conciencia y, bueno, llegar a cada vez más personas. Y bueno, gracias a todos y todas por escucharnos en este episodio. Creo que ha sido un inicio porque esperamos no se agrave tanto, pero probablemente vamos a volver a tocar el tema para poder ir viendo de cómo está el proceso y de cómo nos vamos siendo afectados, tanto en Perú y amigos que están en los diferentes países, también coméntenos qué está pasando por sus barrios, por sus distritos, por sus regiones, por sus estados. Entonces, cuéntenos porque es importante también que más nos involucremos, ¿sí? Y recordemos que este es uno de los tantos
cambios y afectaciones que van a ir suscitando. Entonces la información es poder, ¿no? Y gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chao chicos, nos vemos en el siguiente capítulo.